Hola chicos, en este video vamos a desarrollar 3 ejercicios de los que están propuestos en la plataforma. Vamos a aplicar entonces cada una de las estructuras que vimos en el video anterior. En este caso entonces vamos a utilizar la estructura if, else, anidada. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio número 2. Entonces me dicen aquí, determinar la calificación de un examen donde la puntuación está entre 1 y 100. De acuerdo con la calificación obtenida por el alumno, se debe mostrar en pantalla A si la calificación está entre 90 y 100, B si está entre 89 y 80, C si está entre 79 y 70, D si la calificación está entre 69 y 60, o F en caso contrario, es decir, si está por debajo de 59. Entonces mostraríamos la letra F por pantalla. Bien, entonces tenemos que desarrollarlo, y repito, utilizando entonces la estructura de repetición if, else, anidada. Vamos entonces aquí a nuestro editor, creamos un nuevo proyecto, Java with An, Java Application, Next, coloquémosle entonces en este caso aquí ejercicios, estructuras de decisión, vamos allá hasta ahí, DEC. En este caso aquí no vamos a crear el main, vamos a crear el proyecto y dentro del proyecto vamos a crear varias clases y cada clase va entonces a resolver uno de los 3 puntos que vamos a desarrollar entonces del taller. Entonces vamos a decirle que no me cree la clase principal. ¿Bien? No hay problema, la podemos nosotros crear, no hay dificultad. Entonces le decimos aquí Finish. Entonces ya nos creó el proyecto. Ahora, ¿qué hacemos? Encima de la carpeta Source Package le vamos a decir clic derecho, nueva Java Class. ¿Ok? O también podemos buscar por aquí donde dice otros. Es más fácil por acá. Vamos a decir entonces que vamos a desarrollar una Java Main Class. Entonces, estando aquí en la categoría de Java, vamos a decirle aquí Java Main Class. Entonces, eso nos hace lo mismo que nos hace el editor inicialmente. Entonces, nos escribe directamente pues toda la plantilla básica de una clase que tenga pues el método main. Le decimos siguiente. Ahora me dice, bueno, nombre de la clase, vamos a colocarle a este punto 2. Bien. Y le decimos finish. Entonces ya creamos el proyecto y hemos creado una clase aquí. La clase no tiene que llamarse igual que el proyecto, ¿no? Eso lo hacíamos antes porque pues por defecto se hace, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. ¿Qué vamos a hacer entonces en este aquí? Entonces nos dicen lo siguiente, tenemos que leer la calificación de un examen. Te vamos a declarar una variable de tipo entero llamada calificación. Bien. Y vamos a declarar el mecanismo de lectura, que en este caso entonces es la clase scanner. Declaremos el mecanismo como sc, new, scanner, y entre paréntesis le mandamos system, autocompletar para más rápido. Recuerden que autocompletar ahí, control y la barra espaciadora, entonces lo obligamos a que nos escriba. Entonces él ya aquí nos importó el paquete correspondiente para ello. Vamos en este caso entonces a comenzar a trabajar un poquitico con la parte de métodos. Entonces vamos a declarar un método. Un método entonces en Java se declara de la siguiente manera. Adelante vamos a ver pues un poquitico más de la teoría de métodos. Por el momento pues vamos a trabajar así. Entonces un método se declararía como public void y vamos a decirle aquí leer calificación. Leer calificación. ¿Qué va a hacer entonces nuestro método leer calificación? Pues recordemos pues así rápidamente que un método específicamente entonces me hace una rutina. Entonces, en este caso, la rutina que me va a hacer este método es que le va a decir al usuario, bueno, ingréseme, vamos a decirle aquí con el show, le decimos print solito para que no nos salte de línea, entonces le decimos aquí ingrese la calificación. Y la leemos. ¿Cómo leemos? La variable calificación igual el mecanismo de lectura que le pusimos sc punto next in. Estamos leyendo un valor de tipo entero. Salimos la calificación. Vamos a hacer en otro método nuevamente public void. Por el momento siempre los métodos vamos a declarar así, iniciando con estas dos palabritas public void y después el nombre que le queremos dar al método. Pues,
Obviamente recordemos que, así como en lenguajes como C o C++, pues los nombres de los métodos no pueden tener espacio en blanco, es decir, se siguen las mismas reglas que a la hora de declarar entonces una variable. No puede comenzar con un dígito, no puede tener espacio en blanco, no puede tener caracteres especiales, puede tener el guión bajo, puede tener dígitos, pero pues después de que primer carácter sea una letra. En este otro método, entonces vamos a decirle entonces aquí que nos muestre el mensaje, es decir, que nos calcule pues cuál es la letra y nos muestre directamente pues dependiendo de esta calificación a qué letra correspondería. Entonces comenzamos primero que todo haciendo un condicional. Nos dice el ejercicio que la calificación va entre 1 y 100. Entonces si está por debajo o si está por encima pues sería una calificación incorrecta, por lo tanto pues no podríamos hacer entonces el proceso. Entonces primero que todo vamos a validar eso. Entonces le decimos aquí, si calificación es menor que 1 o si la calificación es mayor que 100 es porque hubo un error de lectura, se está pasando del rango. Por lo tanto, entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? So, entonces le decimos aquí calificación incorrecta. Y no realizamos ningún proceso, entonces solamente validamos y le decimos entonces aquí, bueno, si no, si no cumplió con eso es porque la calificación está bien, ¿ok? Está dentro del rango correcto. Por ejemplo, puede ser 80. 80 es menor que 1, no. 80 es mayor que 100, no. ¿Qué me dice falso o falso? Falso. Por lo tanto, no se cumple esta condición de aquí, entonces vendría al else. Eso significa entonces que el dato quedó bien ingresado. ¿Qué vamos a hacer entonces después aquí? Comenzamos a preguntar por cada uno de los rangos. Entonces me dicen que el primer rango va entre 90 y 100 y mostramos la A. Entonces hubo un condicional aquí. Comenzamos a aplicar las estructuras de control anidadas. Entonces, dentro del else vamos a hacer otro if y preguntamos si calificación es mayor o igual que 90 y además de eso calificación es menor o igual que 100. Es decir, si queremos saber si un valor está entre un rango especificado, lo tenemos que hacer con una i. ¿Para qué? Para obligar a que se valide que el valor esté dentro de ese rango. ¿Sí? Y le decimos entonces mayor o igual para que involucre el dato o menor o igual para que involucre pues el dato superior. Si se cumple con eso, entonces diríamos so, entonces muéstreme la. Y si no se cumple, porque puede ser que la calificación sea menor que 90, puede ser 89, entonces hay que comenzar a validar por los otros posibles rangos. Entonces seguimos ahí. Bueno, si no, si calificación es mayor o igual que 80 y además de eso calificación es menor o igual que 89, este es el otro rango que nos está dando el ejercicio. Entonces, ¿qué diríamos aquí? So, y entonces imprímame la B. Estamos por acá, imprímame la B si está entre 89 y 80. Bueno, o 80 89 es lo mismo. Sigamos con el siguiente rango, de 70 a 79. Ah, bueno, entonces, si no, porque puede ser que tampoco cumpla con este rango, volvemos a preguntar. Si calificación es mayor o igual que 70 y además de eso, calificación es menor o igual que 79, ¿qué diríamos entonces? So, y entonces le decimos aquí, entonces sí imprímame una C. Pero no quedamos ahí, sino porque puede ser que el valor que sea menor que 70. Entonces volvemos nuevamente a preguntar, porque aquí nos dice entonces, si la calificación está entre 60 y 69, entonces mostramos una D, que es otra vez otro condicional y preguntamos si calificación es mayor o igual que 60 y además de eso calificación es menor o igual que 69, mostraríamos entonces so y mostramos entonces en este caso aquí la B. ¿Sí? D. O F en caso contrario. ¿Qué significaría? Pues que ya no da ninguno de los rangos anteriores. Entonces aquí simplemente le decimos, bueno, si no, ¿bien? Entonces mostramos, so, mostramos la F.
Mire que en este caso entonces yo fui escribiendo y automáticamente el editor me fue identando. Mire, todos estos pasecitos aquí son importantes porque nos dan mayor claridad en el código fuente. Si ustedes dan clic en una llavecita, le sombrea tanto la que cierra como la que abre, o al contrario. Si dan clic en una que abre, pues le sombrea la que cierra. También pasa lo mismo con los paréntesis, entonces eso también nos da pues una guía importante. Ok, verifiquemos entonces. Como ya lo estamos haciendo por medio de método, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder llamar a esos dos métodos que acabamos de crear aquí, que son leer calificación y el mensaje, tenemos que venir aquí al main y declarar un objeto de esta clase. Esta parte pues, de los objetos lo vamos a ver más adelante, pero por el momento pues comenzamos a trabajar así para que nos vamos acostumbrando. Entonces, ¿cómo declaramos un objeto? Colocamos el nombre de la clase, colocamos el nombre de un objeto. Yo voy a colocarle aquí P2. Puede ser, este es el nombre de una variable. Entonces hay que cumplir con las reglas que ya sabemos. New.2. Utilizamos el operador de asignación de memoria new y nuevamente colocamos el nombre de la clase, punto 2 y punto y coma. Mire, esto que estamos colocando aquí es el mismo nombre que le dimos a la clase, por aquí en la pestañita o acá arriba en public class. Entonces, con este objeto acá, que es como una especie de variable con la cual podemos llamar los métodos. Entonces le decimos aquí, ya mire, E2 punto, y entonces aquí ya me sale el método leer calificación. Entonces puedo llamar a leer calificación. Y después con P2 punto, llamamos al método mensaje. Entonces este va a ser como la dinámica que vamos a seguir de aquí en adelante para poder desarrollar los ejercicios. No todo se resuelve en el main, pues así lo estamos haciendo inicialmente porque eran pues rutinas cortas, pero pues ya una aplicación más grandecita pues ya tiene que ir un poquitico más estructurada. Verifiquemos. Entonces decimos aquí, entonces nos va a decir aquí, a la hora de tratar de compilar, como no creamos la clase directamente por el asistente, no creamos la clase main class por el asistente, entonces aquí el, el editor no sabe cuál es la clase principal. Entonces, al tratar de darle clic aquí en Room, te va a decir, bueno, selecciona la clase principal del proyecto. Ah, listo, por el momento es punto 2. Entonces, digámosle que sí, ok. Y entonces ya ejecuta la aplicación. Entonces, llamamos al método calificación, listo. Entonces, digámosle que mi calificación fue de 101. Damos Enter. Llamamos al método mensaje y nos lee, pues, nos valida la calificación. Entonces, como yo le di 101, pues se cumplió con el primer condicional. ¿Bien? 101 no es menor que 1, pero 101 sí es mayor que 100. Entonces, como esto es una O, entonces se cumplió con esta condición de acá. Por lo tanto, toda la expresión es verdadera. Por lo tanto, entra aquí al cuerpo del condicional y me muestra ese mensaje. Al mostrar ese mensaje, entonces, ¿qué hace el compilador? Salta todo esto, obvia todo esto, porque ya se cumplió con una estructura y finalmente pues ya termina la aplicación. Recordemos que a la hora de llamar un método, pues va y se ejecuta el método y después de que el método termina, por ejemplo aquí el método de calificación, pues el método se devuelve, ¿no? El control del programa se devuelve donde fue llamado y sigue con la siguiente línea y aquí se encuentra con el llamado a otro método y sucede lo mismo. Verifiquémoslo nuevamente. Vamos a decir entonces que aquí me saqué, por ejemplo, 85. El 85 está en el rango de la B, correcto. Verifiquemos nuevamente por acá y digamos entonces que me saqué 95, es la A. Bien. Verifiquemos los otros rangos rápidamente, pongámosle aquí 70, es la C. Y pongámosle por ejemplo 68, es la D. Y coloquémosle una calificación menor, 45, es la F. Si le doy un valor negativo, entonces me dice que calificación incorrecta, por ejemplo, -1, calificación incorrecta, o incluso 0, porque 0 tampoco está en el rango especificado. Este es un primer ejemplo de la utilización de la estructura if-else anidada. Rápidamente entonces miremos por acá otro ejercicio. En este caso entonces vamos a aplicar un switch. Bien. Por ejemplo, vamos a desarrollar este punto número 6. Determinar la temporada del clima que rige para un determinado mes así. Si el mes es diciembre, enero o febrero, la temporada es invierno. Si el mes es marzo, abril o mayo, la temporada es primavera. Si el mes es julio, agosto, junio, julio, agosto, es verano. De lo contrario es otoño, es decir, pues los que siguen que sería septiembre, octubre y noviembre. Bien.
En este caso aquí, ¿cuál es la idea? Que el usuario ingrese el nombre del mes. Es una cadena y vamos a utilizar un switch para evaluar esa cadena. Vamos aquí rápidamente. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, vamos a crear otra clase por aparte, en el mismo proyecto. Damos nuevamente clic derecho en Default Package. Nueva Java Main Class. También que tenga el main porque pues tiene que ejecutarse ella. Vamos a decir entonces, en este caso, vamos a resolver el punto. Ese es el punto número 6. Y Finish. Aquí creamos otra clase. Entonces, como les decía, cada ejercicio que desarrollemos lo vamos a hacer en una clase por aparte. Eso sí, todo dentro del mismo proyecto. ¿Qué nos piden entonces en este caso aquí? Una cadena, que en este caso es el mes. Y por ejemplo, también podría yo declarar aquí pues una variable para que me almacene la temporada cuando la calculemos. Necesitamos aquí nuevamente la clase Scanner. Mecanismo de lectura, SC, igual new scanner. Y llamamos aquí a system. System.in. Mecanismo de lectura. Hacemos nuevamente un método que me pida el mes. Vamos a llamar ese método leer mes. ¿Qué hacemos dentro del método? Un show. Y le decimos entonces, en este caso aquí con print solito, vamos a decirle entonces ingrese el mes. ¿Cómo leemos una cadena? Entonces decimos a mes le asigno sc.nextLine. Ya leímos la cadena. Vamos a hacer otro método para que nos calcule la temporada. Entonces digamos aquí public void calcular temporada. Vamos a colocar así como una abreviatura, calcular temporada. ¿Qué hacemos entonces aquí? Hacer un switch. Como la idea es preguntar por si lo que se ingresa aquí es igual a otras posibles cadenas, entonces ahí lo más idóneo pues sería utilizar entonces el switch. Entonces digámosle aquí switch, entonces le decimos aquí listo, vamos a evaluar la variable mes. Comenzamos entonces diciendo, bueno, case, voy a colocarlo en este caso como aparece aquí en el ejercicio. Entonces puede ser diciembre, enero o febrero. Voy a copiarlo de acá para más rápido. Entonces puede ser diciembre. Listo. Aquí enter. Entonces, si es diciembre, diríamos entonces que la temporada es así, que es diciembre. Entonces diríamos que la temporada es igual a qué. Entonces la temporada en este caso es invierno. Vamos aquí, invierno. Y break. Pero también puede ser en este caso entonces otro posible case puede ser enero. Digámosle aquí enero entre comillas dobles para que haga la comparación. ¿Qué pasa ahí? Hace lo mismo, ¿no? Entonces diríamos aquí, no, pues vuelvo otra vez y pasa lo mismo. Entonces si es diciembre, enero, sería ante la misma temporada. Y puede ser en este caso entonces que case febrero. Y vuelve otra vez a pasar lo mismo. Entonces digamos, listo, la misma variable, vuelve otra vez a valer invierno. Recordemos lo que vimos en las diapositivas anteriores. Si nosotros vemos que un case tiene un valor diferente, obviamente, pero las instrucciones son las mismas, pues podemos hacer una especie como de O. Entonces yo puedo decirle aquí, no, mire, vea, quito esta sentencia del case de diciembre, la quito. Quito esta sentencia de la de enero. Y entonces puedo hacerlo en un solo renglón. Entonces, mire, si case es igual a enero, o case es igual a diciembre, o es igual a febrero, en cualquiera de los tres casos, entonces haga lo mismo. Temporada, vale, invierno y break. Pues con eso nos ahorramos tener que escribir lo mismo siempre. Podemos hacer entonces los otros meses. Entonces tenemos aquí rápidamente, entonces sería marzo, abril o mayo. Entonces sería marzo. Otro case, porque tenemos que hacer lo mismo, sale que asignar el mismo valor para la temporada.
o mayo. Y le decimos entonces en este caso aquí temporada, voy a copiar aquí esta línea, temporada, le asignamos ¿cuánto? Primavera. Sería primavera. Nos faltan otros 3 meses. Entonces, o también puede ser en este caso junio, julio o agosto. Como la antes puede ser junio, 6, julio, 2 puntos, 6 o agosto. En cuyo caso entonces haga que, entonces coja a temporada y asígnele verano. ¿Bien? Y nos quedan 3 meses más, los últimos. Bueno, estos no están aquí, entonces sería otoño. Entonces sería, ¿cuáles? Después de agosto. Entonces sería, puede ser, después de agosto, sería entonces agosto, septiembre, 6, o también puede ser octubre. O 6 puede ser noviembre. En cuyo caso entonces la temporada es otoño. Pero puede ser que el usuario se equivoque. Entonces diríamos, bueno, por defecto, vamos a decirle entonces en este caso pues que temporada incorrecta, ¿bien? O indeterminada, pongámosle aquí, indeterminada. Como es lo último, entonces no hay necesidad de colocarle break al final. Y cuando ya sale entonces aquí, hacemos un solo show para que nos muestre la variable temporada. Ya estamos aplicando una especie como de O aquí para que nos pueda validar por 3 posibles cases. Venimos nuevamente entonces al main, así como hicimos con el ejemplo anterior, y entonces ¿qué hacemos aquí? Declaramos un objeto de esta clase. Entonces, hacemos el llamado al nombre de la clase, que sería .6. Coloquemos en ese objeto P6. Igual, new, otra vez, .6 y punto y coma. Con este objeto ya creado, instanciado, que fue lo que hicimos aquí en esta parte, entonces ya con P6 podemos llamar a los métodos. Entonces, por ejemplo, puede ser leer mes o P6 calcular temporada. Verifiquemos. ¿Qué va a pasar en esta caso? Mire, si yo vengo aquí al iconito de room, mire lo que va a pasar. Me está ejecutando la aplicación anterior, me está pidiendo la calificación. Entonces, pero es que no me está pidiendo aquí, profe, no es el mes. ¿Qué pasó aquí? Claro, como ya tenemos una clase, puedo parar aquí la aplicación del botoncito de stop. Entonces, como ya le asignamos una clase principal a este proyecto y fue la .2, la primera clase que hicimos, entonces ya, si yo voy a utilizar el icono de room, siempre va a ejecutar esa primera clase que hicimos. Entonces, ¿cómo ejecutamos esta otra? Entonces, nos venimos aquí a el explorador de proyectos y le decimos acá, clic derecho encima de la clase .6, clic derecho y le decimos run file. Entonces con eso ya podemos ejecutar varias clases del mismo proyecto y que cada clase tenga, por ejemplo, main, como lo vamos a hacer aquí. Entonces, mire, ya está ejecutando la clase .6. Entonces digámosle que esto es marzo. En marzo me dice, sí, primavera. Correcto. Nuevamente, si la quiero volver a ejecutar, nuevamente le digo entonces aquí, clic derecho, run file. Nuevamente, digamos entonces aquí que esto es abril, primavera también. Si la quiero volver a ejecutar, nuevamente aquí, clic derecho, run file. O puede ser que le demos aquí, mira, aquí hay un botoncito que dice rerun. Entonces es lo mismo. Entonces digámosle aquí rerun. Vuelvo otra y me pide el mes. Entonces digámosle que esto es enero, invierno. Nuevamente, rerun. Coloquémosle otro, por ejemplo, octubre, otoño. ¿Qué sucede aquí cuando yo escribo, pues, por ejemplo, octubre, pero lo escribo en minúscula? Me dice,
la temporada es indeterminada o se asignó como indeterminada. ¿Por qué? Obviamente, porque a la hora de comparar octubre, esta cadena octubre es diferente a esta cadena octubre que tenemos aquí. Aquí se está haciendo distinción entre mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo podemos solucionar entonces esto? Básicamente entonces tenemos que trabajar bajo una sola codificación los case. Bien. ¿Qué vamos a decir entonces aquí? Vamos a cambiar cada uno de los case, vamos a colocarlos todos ya sea en mayúscula o en minúscula. Vamos a colocarlo en minúscula porque pues nos queda más fácil porque pues volver a escribir todo en mayúscula pues sería más difícil. Entonces pongámosle aquí diciembre, pongámosle aquí enero y pongámosle aquí febrero. Marzo, abril, mayo. No importa cómo escriba el usuario, nosotros vamos a hacer la comparación, pero siempre con minúscula. El usuario puede escribir en mayúscula, minúscula, combinación de mayúsculas con minúsculas, no importa. Vamos a aplicar nosotros aquí. Recordemos lo que vimos, por ejemplo, allá en el video de la API de Java, que utilizamos una funcioncita muy sencilla de la clase string, que es para convertir de mayúsculas a minúsculas o de minúsculas a mayúsculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Antes de aplicar el switch, vamos a decirle, mire, a la variable mes, asígnele lo que tiene ella misma y le aplicamos el método toLowerCase. Es, vamos a convertir, pongámosle aquí, convertir la cadena a minúsculas. Entonces ya aquí la cuestión de los que listo, ya no hay problema, el usuario puede escribir como quiera, pero nosotros estamos comparando en minúsculas siempre. Verifiquemos. Vamos a leer rerun aquí y escribámosle, por ejemplo, entonces aquí agosto. Voy a escribirlo con minúscula. Ahí dice verano. Voy a escribirlo con mayúscula al inicio. Vamos a aquí agosto. Dice verano. Voy a escribirlo todo con mayúscula. Activar aquí las mayúsculas. Agosto. Verano, no hay problema. Entonces, el usuario puede escribir como quiera, que nosotros estamos convirtiendo aquí a minúsculas y hacemos la codificación con los case ahí en minúsculas. Y listo, solucionado ese problema por ese lado. Bien. Ok. Y un último ejercicio, pues ya para terminar con el video, para no hacerlo pues tan largo, estamos demorando mucho. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este punto número 10, que es hacer pues un menucito con 5 opciones, también pues para aplicar, en este caso pues, el switch. 5 opciones sencillas, vamos a colocar pues mensajes simplemente pues ahí, para no hacer tan largo pues el ejercicio. Entonces, vamos a hacer este punto número 10 para que apliquemos también un switch, pero en este caso podemos hacerlo pues de tipo numérico. Entonces vamos a crear aquí otra clase nueva, Java Main Class. Coloquemos entonces en este caso aquí punto 10, si es el punto 10, sí, punto 10 y finish. ¿Qué necesitamos entonces nosotros por acá? Vamos a declarar entonces una variable llamada opción. Y nuestro mecanismo de lectura, scanner sc igual new scanner. Y entre paréntesis, mecanismo de lectura system.in. Leemos la variable opción public void leer opción o el menú, pues que la vamos a colocar aquí. Coloquémosle más bien así, menú. ¿Cómo hacemos un menucito sencillo aquí? Bueno, pues a punta de puros show. Entonces podemos decirle aquí, mire, menú de opciones. Y comenzamos a hacer puro show de para allá. Comprime para que pues cada opción nos quede pues en un renglón por aparte. Bien. Entonces digámosle, por ejemplo, aquí no sé, ver materia. Vamos a colocar pues los nombres. Pongámosle aquí ver curso. Otro show. Opción número 2. Digámosle, por ejemplo, aquí que queremos ver el año actual, no sé.
otro show. Opción 3, ver lenguaje. ¿Qué lenguaje estamos trabajando? Otro show. Cuarto, ver JDK. ¿Con qué JDK estamos trabajando actualmente? Y show último. Listo, entonces digámosle que esta es la opción de salir. Bien. Después le decimos entonces, vamos a leer la variable opción. Entonces digámosle aquí al usuario show. Entonces le decimos aquí, seleccione una opción. Le decimos a la variable opción igual sc punto, vamos a leer una variable de tipo entero, sería nextIn. Este es nuestro menucito sencillo. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Hacemos un switch para evaluar la variable. Mire que en este caso aquí el editor nos da la posibilidad pues de hacer pues una especie pues como de plantilla ahí del switch rápida. Voy a borrarlo nuevamente. Digámosle aquí switch. Bien, entonces vengo y escojo. Si escojo la primerita me da pues como esa opción de escribir pues como una plantillita básica ahí. Vamos a darle así. ¿Listo? Entonces, y entonces vamos a decir aquí que me evalúe la variable opción. Que me pinta ya un primer case. Listo, entonces case 1. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Bueno, pues que ver el nombre del curso. No sé. Bien. Entonces vamos a decirle aquí so y le decimos entonces que esto es programación orientada a objetos y break. Ya tenemos el break por acá, voy a borrar este. Otro posible case. Bueno, que case 2. Entonces so, bien. Ese diría entonces el año. Esto es el 2022 y nuevamente break. Case 3. Case 3 nos dice que ver el lenguaje, con qué lenguaje estamos trabajando. So, entonces vamos a decirle aquí que estamos trabajando entonces con Java. Y break. Case 4. Quiero ver qué versión del JDK estamos trabajando actualmente. Bueno, la última a la hora de hacer este video entonces sería el JDK 17.02, creo que va, o 17.01, bueno, no recuerdo muy bien. Y finalmente entonces tenemos la opción de salir. Entonces pongámosle aquí case 5. Entonces le digamos aquí so. Entonces le decimos aquí un mensajito como gracias por usar mi aplicación. Y puede ser que el usuario se equivoque. Entonces por defecto vamos a decir entonces aquí so. ¿Qué pasó aquí? So. De salir aquí so. ¿Qué pasó? Bueno, system punto, a veces no sale así pues como tan fácilmente. Copiemos del anterior. So, entonces le decimos aquí opción incorrecta. Un menucito sencillo. Posteriormente entonces, tenemos un default por acá. Yo por eso es que no me saldría el so anterior. Posteriormente entonces vamos a mirar, bueno, que pues obviamente aquí podemos ir haciendo el llamado a otros métodos. Aquí pues hicimos una rutina muy sencilla pues de que cada que haya ejecutado la aplicación, la opción, pero puede ser que aquí hagamos el llamado a otro método. Bien, y venimos entonces aquí al main y ¿qué hacemos? Creamos un objeto de esta clase, punto 10. Vamos a colocarle P10. Yo realmente le pongo pues así como esas abreviaturas, pues vuelvo y repito, puede ser cualquier nombre. Y punto 10. Y punto y coma. Con el objeto P10, punto, llamamos al método menú. Aquí no salió. Verifiquemos. Vuelvo y repito, ¿no? Si le damos clic ahí en el botoncito de ejecutar, pues nos sale el primer proyecto, la primera clase, perdón. Entonces no es esta. Entonces tenemos que decirle aquí, clic derecho encima de punto 10, run file. Aquí salió el menucito.
Ok, menú de opciones. ¿Qué quiere ver? Ah, yo quiero ver aquí la opción 2. ¿Qué año estamos? El 2020, por ejemplo. ¿Sí? Nuevamente por acá. Ah, opción 4. Ver el JDK. Ah, está mostrando con el JDK 1702. Aquí nos está saliendo, por ejemplo, la lectura de la opción en otro renglón. ¿Por qué? Porque lo pusimos con un print LN, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, en este último mensajito que dice selecciona la opción, coloquémosle solamente print solito para que la lectura quede en el mismo renglón. Verifiquemos nuevamente. Vamos aquí rerun. ¿Qué opción quiero? Por ejemplo, aquí, opción 3, mire, ya quedó en el mismo renglón y me dice, ah, bueno, Java. Otra vez, digo, hombre, no, aquí me equivoqué, le dije no, opción 8 y me dice opción incorrecta. Entonces el switch en este caso pues es muy aconsejable utilizarlo pues para esta parte de los menús. Ok chicos, eso entonces ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.